capítulo 12, ¿verdad? El titulito que nos da ahí es Deberes Cristianos. Vamos a orar, hermanos, antes de poder iniciar, ¿verdad? Para pedirle al Señor que prepare nuestra mente, nuestros corazones, para que en este tiempo, pues, la palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente y podamos ponerla por obra, por práctica. Hermanos, le voy a pedir ahí en actitud de oración. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta mañana maravillosa que tú nos has regalado, Señor, donde podemos estar aquí, Señor, alegrándonos, gozándonos delante de ti, Señor, porque este culto es para tu honra, para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte tuya, Señor. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra maldad, nuestra iniquidad, Señor, que hemos cometido delante de ti. Y te pedimos que prepares nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y podamos ser dóciles delante de ti, Padre, a obedecer tu palabra, Señor. Bendice mi vida, Señor, que no sean palabras humanas, sino que sea, Señor, palabras tuyas, Señor. Dame la sabiduría, Padre, el entendimiento, Señor, y a todos, Señor, para poder comprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, oh Dios eterno, te lo pedimos, te lo suplicamos. Bendícenos en este tiempo, guárdanos, Señor, en este tiempo, y que sea de bendición y edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vemos ahí actitudes cristianas, hay un montón de actitudes, ¿no? De deberes cristianos. Vimos ahí prácticamente una gran lista, ¿verdad? Desde el versículo 9 hasta adelante vimos cualquier cantidad, ¿verdad?, de deberes que como cristianos y como hijos de Dios deben reflejarse en nuestra vida. Pero bueno, no vamos a ver todos ellos, vamos a ver algunos nada más, vamos a ver un par nada más, ¿verdad? Y debemos de entender y comprender algo, hermanos, que por lo general mucha gente y muchos cristianos piensan que en Cristo es estar lleno de bendiciones y de beneficios únicamente, ¿verdad? Muchas personas buscan a Dios por el beneficio, y por supuesto que hay muchos beneficios y hay muchas bendiciones. La principal bendición, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo, ¿cuál es? La vida, la salvación, ¿verdad? Y es algo maravilloso que solamente en Él lo podemos encontrar. Y debemos ser conscientes también, hermanos, como Pablo exhorta aquí a la iglesia de los romanos, y que nosotros recibimos también esa exhortación y esa instrucción, que también hay deberes que nosotros hemos de cumplir. Y hermanos, vamos a hablar de algunos deberes, hermanos, del amor y del servicio en la iglesia de Dios y del servicio a Dios. Recuerdo una historia ahí que leí, hermanos, de unos misioneros que estaban allá por la India y se encontraron con aquel gran personaje, aquel líder político muy famoso, que lo más probable es que todos lo conozcamos aquí, Gandhi. ¿Quién ha escuchado de Gandhi? Y vino estos misioneros y le hicieron una pregunta a este hombre. Y le dijeron: señor Gandhi, según su criterio y opinión, ¿qué se necesita para que el cristianismo sea real en la nación de la India? Vino Gandhi, ¿vale? Y se quedó como pensativo para responderle la pregunta. Y les dijo: en primer lugar, antes que todo, ustedes como cristianos, dice, deben, ahí está la palabra deber, deben vivir como Cristo vivió, como Jesucristo vivió. Y en segundo lugar, les dijo, ustedes tienen que una vez están viviendo como Cristo Jesús en su religión, no tienen que modificarla, no tienen que cambiarla. Entonces, hermanos, la gente sabe, los cristianos sabemos que tenemos un compromiso y que tenemos un deber, ¿verdad?, como hijos de Dios y como cristianos. Hermanos, sabemos que Pablo a los corintios también les dijo algo bien profundo, similar a esto. Les dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, si Pablo pudo imitar a Cristo, nosotros también ahí tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Pero esto no significa, hermanos, que usted va a ser perfecto, porque usted se va a equivocar y se va a equivocar muchas veces. Pero usted tiene que levantarse y que seguir, mirar a Cristo, seguir a Cristo y vivir para Él, así como lo dijo Gandhi a estos misioneros cuando les respondió. Deben de vivir
como Jesucristo vivió. Debemos de vivir como Jesucristo vivió. Hermanos, y vamos a ver ahí en el versículo 9, hermanos, en el verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que el cristiano debe amar con un amor genuino, con un amor verdadero. Y esto, hermanos, se pone a prueba en las dificultades y en la adversidad. Ahí se pone a prueba lo que es el amor. Si hemos tenido o si tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. El amor no es actuado como los actores del teatro griego. Amor, ¿verdad? Significa ahí un amor sincero. Ahí lo dice, en otras versiones dice: el amor sea sincero, ¿verdad? Y esa palabra, sincero, viene, hermanos, de sincera, ¿verdad? Porque a veces estaban allá en el mercado los comerciantes y estaban vendiendo sus productos, y resulta que algunos de sus productos y de sus piezas estaban agrietadas y estaban con daños. Entonces venían los comerciantes: ok, mira, este producto no lo puedo perder, tengo que venderlo. Le metían cera a la grieta, lo pulían ahí, y ya cuando venía el cliente, miraba y decía: no, pero este producto está bueno. Pero aquel que conocía cuando iba a comprar al mercado allá griego, venía y decía: hagamos unas cosas, mira, voy a hacer otros mandados allá en otro puesto, pero esta pieza me gusta, pero la vamos a dejar en el sol. Y cuando yo venga, quiero ver que la pieza esté ahí en el sol, y se la voy a comprar. Si la pieza está buena, se la voy a comprar. Pues se iba el cliente, y cuando regresaba, si la pieza estaba mala, la cera se derretía por el sol. Se derretía. Y si la pieza estaba buena y estaba en el sol, entonces decía: es un buen producto, se lo voy a comprar. No está agrietado, no está quebrado, no tiene nada más. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí: sea sin fingimiento, sea sincero, hermano. Tenemos que amar sincero. Y nosotros podemos decir: sí, pero qué dificultad y qué difícil amar al hermano o a la hermana. Nos pide ahí que sea un amor sincero, sin fingimiento. Otro aspecto ahí, hermanos, que tenía en mente también el apóstol Pablo era que, como les mencionaba al inicio, los actores griegos del teatro, ustedes que había anfiteatro y todo eso, y era parte de la cultura de los griegos, era algo común en aquel entonces, en aquel imperio. Entonces venían los actores y se ponían una máscara, ¿verdad? Se ponían una máscara, y según el guión y la obra de teatro que iban a presentar, entonces ellos representaban a ese personaje con esa máscara. ¿Y cómo les decían, hermanos? Les decían a los actores en aquel entonces: hipócritas. Ese era el nombre, ¿verdad? En este caso está refiriendo a hipócritos del griego. Y se está refiriendo, hermano, que imagínense que en aquel entonces le decían: mira, ya aquel hipócrita, pidámosles el autógrafo, tomémonos una foto con aquel hipócrita que hizo una excelente obra de teatro. No había fotos en aquel entonces, no había cámara en aquel entonces. ¿Por qué? Porque estaban viendo a alguien que representó una obra de teatro, ¿verdad? Con un personaje que no era él. Estaba fingiendo, ¿sí? Estaba fingiendo. No estaba actuando, ¿verdad?, en la obra de teatro con su vida personal, con su vida normal, sino que estaba representando a otro personaje que no era él. Y entonces por eso dice ahí, teniendo en mente esa ilustración, el apóstol Pablo dice: el amor sea sin fingimiento. Es decir, hermano, que cuando usted le diga a otro hermano: Dios le bendiga, no es como un saludo así normal, ¿verdad?, como una costumbre normal, sino que debe ser con un deseo pleno de que Dios bendiga a esa persona, sin importar si esa persona le ha hecho algo, le ha hecho bien o le ha hecho mal. El amor sea sin fingimiento. Hermanos, vemos ahí, hermanos, que es algo que debe ser una realidad en nosotros, ¿verdad? Es una realidad. Estamos hablando de que es algo sincera, es algo sincero, es algo, hermanos, genuino de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Cristo. El verdadero amor discierne, porque el mismo versículo nos dice que debemos de aborrecer lo malo en nuestra vida
¿Y seguir qué? Lo bueno, ¿verdad? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y la palabra aborrecer ahí tiene que ver, hermanos, con detestar, absolutamente, detestar lo malo. Cuando usted en su vida, hermanos, detesta lo malo y sigue, que podríamos decir que sigue, tiene que ver con adherirnos o pegarnos a lo bueno. Cuando eso ocurre en nuestra vida, entonces podemos amar de verdad. Pero cuando amamos lo malo y no seguimos lo bueno, entonces el amor en nuestras vidas y en nuestros corazones no va a ser un corazón sincero, no va a ser un amor sincero, sino que va a ser un amor fingido. Porque comienza primero, hermanos, ¿verdad? Desde el interior hacia el exterior, aborreciendo lo malo, adherirnos a lo bueno. Y también nos dice en el versículo 10, hermano, en el versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Tomando la primera frase de ese versículo, una de las razones por las cuales debemos amarlo es porque somos una familia. La iglesia es la familia de familia, la familia espiritual. Ahora, ¿hay familias perfectas? ¿Verdad? Las familias que son numerosas, más que todo, tienen sus dificultades, tienen sus disensiones, sus discusiones, sus desacuerdos. Sí, sí existe, ¿verdad? Puede haber desacuerdo, discusión, el papá con la mamá, la hija con el papá con el hijo. Pero llega un momento en que esto se resuelve, ¿sí o no? Y perdura un odio y hay un crecimiento de amargura, ¿no? Sigue prevaleciendo el amor del padre a su hija, de su hijo al padre, etcétera, etcétera. Y hay situaciones en las cuales se llega a quebrantar, pero por lo general la familia, en la mayoría de sus dificultades, sale adelante y prevalece el amor. Y Pablo nos dice ahí, con amor fraternal, amados los unos a los otros como amor fraternal. Tiene en mente ahí lo que es familia. Su hermano que está a su lado es familia suya. Y hermanos, ese afecto debe estar en nuestra vida. Debemos de amarnos de esa manera. Debemos de amarnos con ese amor, porque somos la familia de Dios. Otro aspecto, hermanos, que también nos lleva a un amor genuino y a un amor verdadero es honrar a los demás. La segunda parte de ese versículo dice: en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué significa, hermano? Que mi hermano, su hermano, se merece más que usted. Merece más que mí. Estimarlo antes que mí como superior a mí mismo. Esto quiebra, hermanos, el esquema de la sociedad pagana, mundana, de este sistema, de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere gloria. El hombre quiere honra para sí. Y el hombre utiliza al mismo hombre para lograr esa honra y esa gloria y esa grandeza delante de esta sociedad. El Evangelio y la palabra de Dios lo quiebran. Nos quiebra en ese aspecto, hermanos. Porque muchas veces nosotros como cristianos también no le damos la honra o no hay preferencia hacia el hermano que está a nuestro lado. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Miren aquí clarito, vamos. No tenga más alto concepto que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque el momento en que nosotros, hermanos, no preferimos a nuestro hermano para darle la honra, para honrarlo, para ponerlo, hermanos, delante de nosotros, perdemos la cordura, hermanos. ¿Y qué sería lo contrario a cordura? A no tener la cordura. Locura. Locura. Cuando vemos a alguien, hermanos, que perdió la cordura, es alguien, hermanos, que nosotros decimos que está diciendo cosas, está diciendo incoherencias, está diciendo locura. Y así nos vemos, hermanos, cuando
no ponemos a los demás delante de nosotros. Hay una parábola ahí, hermanos, la parábola de la gran cena, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el amor, ¿verdad? Está entrelazado, de hecho está en el mismo versículo que colocaron ahí las personas que agregaron capítulos y versículos en la Biblia. Y es una consecuencia de lo que es el amor sincero, sin fingimiento. Hermanos, quiero que leamos ahí en Lucas, vamos a leer una parábola que nos va a ilustrar, Lucas 14, del 7 al 11. Lucas 14, hermanos, Lucas 14, del 7 al 11. Ok, dice la palabra de Dios, los convidados a la boda. Una tremenda lección que Jesucristo da a sus discípulos, a nosotros aquí también. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que el otro más distinguido que tú esté convidado por él, y él viniendo, el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, qué tremendo. Hermanos, qué tremendo. Yo cuando estaba estudiando esto, hermanos, porque estaba estudiando este bosquejo un par de meses atrás, y me puse a estudiarlo, de repente digo, algún momento puedo estar preparado para predicar en la iglesia o cualquier otro lugar. Hermanos, y es impresionante, hermanos, que a nosotros nos gusta por esa naturaleza humana y carnal el primer asiento. Y viene Dios y nos dice, vas para atrás. Y qué impresionante, porque, hermanos, dice el versículo ahí, termina diciendo que si uno se humilla a uno mismo, Dios lo exalta. Pero cuando uno se exalta a uno mismo, Dios lo humilla. Entonces, hermanos, darle la preferencia al que está a tu lado. Darle la preferencia al que está contigo. Eso destruye el sistema, hermanos, de este mundo, que dice, ve, lógralo y alcánzalo, y sin importar lo que le ocurra a tu alrededor, y si tienes que utilizar al que está a tu alrededor, solo utilízalo ya. Pero aquí nos quiebra y nos dice, no es así. No es así, Karim, no es así, hermano de la Iglesia Bautista y Vida en Jesús de Baracoa Cortés, ¿verdad? Y es impresionante, ¿verdad? No, es que no me dio a mí la honra, la preferencia, la oportunidad, la estimación. No, hermano, hay que quedarse callado y decir, estimar a los demás, a tu hermano. Dice que pide con mente humilde y considerar a mi hermano mejor que yo. Filipenses 2:3. Veamos qué nos dice Filipenses 2:3, hermanos, y aquí está un ejemplo maravilloso de Jesucristo. Filipenses 2:3 dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? El titulito que aparece ahí en la Reina Valera es humillación y exaltación de Cristo. ¿Cómo se humilló Cristo siendo Dios? Y cómo a veces nosotros nos podemos llenar de soberbia siendo simples seres humanos, sin la grandeza de Dios y de Cristo. Si Dios se humilló de esa manera, hermano, ¿qué ejemplo hemos de seguir nosotros? Debo adelantarme a darle ese honor a mi hermano. Es como decir, vamos a entrar a una reunión y vamos a entrar a un edificio. Para ser el primero de abrir la puerta, pase adelante, hermano. Adelantarse a darle ese honor a su hermano, a su hermana de Cristo. Hermano, qué tremendo. Y debemos de reconocer algo, hermanos, qué tremendo, que yo no merezco nada. Los méritos y los derechos, hermanos,
los méritos y los derechos, hermanos, quedan afuera. Y nos llenamos de méritos y de derechos y decir, no, yo tengo el derecho, yo tengo el mérito. No es así para con Dios. No es así para con Dios. Veamos otra ilustración bíblica. Hermanos, vamos a leer bastante, creo, hermanos, pero está bien que leamos. Vamos a leer en Mateo 20. Vamos a leer del 20 al 28 la historia de la petición de Santiago y de Juan, la mamá de Juan y Santiago. Otra lección enorme de Jesús con respecto a ese tema. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, una revuelta ahí estaba Pedro, ¿cómo es posible que esto? Yo merezco más que ellos. Estaba Pedro ahí y los demás. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí el último versículo. Siempre Jesús restregándonos ahí en la cara de eso, como se lo restregó en los discípulos, siendo yo el ejemplo, siendo Dios. 100% hombre, 100% Dios. Yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y el que quiera ser grande, el que quiera ser primero debe ser vuestro servidor. Tremendo, hermanos. La petición de Jacobo y Juan les dijo, miren muchachos, no está reservado para ustedes, pero muchachos, les voy a hacer una pregunta. ¿Pueden beber de la copa y el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sí podemos, no sabía. Yo creo que ellos ni sabían a lo que estaban respondiendo afirmativamente. Así como sufro yo, van a sufrir ustedes. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Jacobo? Lo mataron a él. Fue uno de los primeros que mataron ahí, líder de la iglesia en Jerusalén, a espada. ¿Cómo murió Juan? Juan fue uno de los que murió anciano, ¿verdad? Lo que sufrió según la historia. Que lo metieron allá en una isla, allá en Patmos, que estuvo él recibiendo la revelación del Apocalipsis y todo eso, ¿verdad? Que parte de los sufrimientos de él según la historia es que lo metieron en una olla grande de aceite, ¿me entiendes? Y a los demás, bueno, ¿qué ocurrió con los demás? Que yo entiendo ahí que estaban peleando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estos se van a sentar? Nosotros también tenemos los méritos y los derechos de hacerlo, porque solo ellos dos. Pedro murió crucificado. Le dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme y clávenme en la cruz al revés. Otro en una cruz tipo X. Y ahí en Hechos, en Hebreos 11 nos da también ahí la historia de cómo murieron muchos ahí. Aserrados, que los cortaron por la mitad. Horrible. Y la gente sigue pensando, hermanos, en un evangelio, hermanos, que nosotros debemos tener cuidado de que son los beneficios, los derechos, las bendiciones de parte de Dios, sí las hay. Pero ahora, hermanos, se quiere dejar por fuera aquel deber que nosotros tenemos con el Señor, como sus seguidores y sus discípulos. Hermanos, pasemos, hermanos, para que no nos agarre el tiempo, al siguiente punto. El cristiano debe servir a Dios con excelencia. Hablemos de servicio, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligencia, hermano. Hermano, algo que debe estar muy claro en nosotros, hermanos, que cuando estamos desarrollando el ministerio, hermanos, el fruto no es suyo ni mío. El fruto, hermanos, de ese servicio, ese ministerio, es de Dios. ¿Verdad? Usted como ministro es sirviente. Usted como ministro debe saber de que el que convence de pecado, de maldad, de iniquidad, de juicio, de justicia es el Espíritu Santo, es Dios. Pero el deber de nosotros en el servicio es hacerlo con excelencia, hermanos. ¿Cuántas veces nos desanimamos?
¿Cuántas veces hay desánimo? Señor, no veo el resultado. Meses, Señor, o años, y no vemos el resultado esperado. Pero nuestro deber es, bueno, obviamente revisar qué estamos haciendo algo bien, algo mal, qué situaciones podemos cambiar, corregir, pero la respuesta y la palabra final es de Dios. Él lo hace a su tiempo, a su debido tiempo, y nosotros debemos de seguir sirviendo, proclamando el Evangelio, la palabra de Dios. Con todo lo que nosotros hagamos, hermanos, la palabra de Dios es lo que debe reflejar en nuestra vida. En nuestra vida. Y dice el versículo ahí que el servicio de Dios se le demanda, el siervo de Dios se le demanda diligencia. Hermano, ser diligente. Y honestamente, ¿cuántas veces, hermanos, pecamos porque somos negligentes? ¿Verdad? Y creemos y que estamos haciendo las cosas bien, pero sabemos allá que hay algo que nosotros tenemos que dar un extra. Y no lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y venimos solo por venir? No sé, no ese es el caso suyo. Por venir, y nuestra mente está en otro lado. Y el propósito, el por cual venimos a adorar a Dios y aprender de su palabra y edificarla, está lejos de nuestra vida. Y obviamente que cuando eso ocurre, entonces también nuestro servicio no va a ser eficiente, eficaz. No va a ser eficaz. Entonces, cuando hablamos aquí, hermanos, de diligencia, estamos hablando de velocidad, de rapidez, y en otras versiones dicen con anhelo, con un anhelo ferviente, de estar caliente, ¿verdad? No fríos. Pero ¿cuántas veces nuestra actitud ha sido, hermanos, de desinterés, de desánimo? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra actitud, hermanos, cuando venimos aquí, cuando tenemos un compromiso que cumplir, de hacerlo solo hacerlo para salir del compromiso, porque yo me tengo que quitar esto de encima y yo quiero ya terminar esto, y aunque lo hagamos mal? Es decir, preparación. Veamos una ilustración, otra ilustración bíblica que la encontramos en Mateo 25, la famosa parábola de los talentos. ...25 del 14 al 30, hermano. Vamos a leer, hermano. Hace poco se leyó esto en la lectura bíblica de los muchachos, y que tienen fresca ahí la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que le había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento con los intereses, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó ahí? Aquel gastó con desinterés, no le importó: el Señor va a venir dentro de muchos años atrás, voy a esconder aquí el talento, ahí no pasa nada. Vino el Señor, regresa el Señor a pedir cuenta. Señor, tuve miedo, sé que tú eres muy duro, no quise arriesgar, no me quise esforzar, le estaba diciendo prácticamente, no quise esforzarme, Señor, no multipliqué porque tal vez lo podía perder el talento,
Mejor lo guardé en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ah, has actuado con diligencia, le digo. No te has esforzado. No hiciste lo mejor para mí. Quítenselo y déselo a quién, aquel que es diligente. Entonces, hermanos, qué tremenda ilustración. Nos demanda diligencia el Señor. ¿Por qué? Porque si no tenemos diligencia en lo que estamos haciendo en el servicio a Dios, entonces, hermanos, miren qué tremendo. Dios nos va a llamar a pedir cuenta. Hermano, lo que usted hace, hágalo bien hecho. Lo que llegue a nuestras manos, hermano, hagámoslo bien hecho. Si en algún momento usted lo hizo atrás o usted en este momento se siente desanimado y que no es diligente en lo que Dios le ha puesto en sus manos, hermano, tome el compromiso hoy. Para que el Señor no le diga a usted así diligente. Por muy pequeño lo que usted haga, hermano, hágalo bien. Si a usted le toca barrer, hermano, hágalo. ¿Cuántas veces hemos barrido aquí, hermano, limpiado acá y solo por salir del paso? Me gustó ver que ayer los muchachos, hasta la alfombra quitaron aquí, ¿no? Y iban a quitar la alfombra, ¿no? Después la quitaron para barrer bien y todo eso, hermano. ¿Cuántas veces hacemos las cosas, hermano, y las hacemos por salir del paso? Muchas veces, hermano, siendo honesto, muchas veces. Y el Señor requiere que nosotros estemos fervientes en espíritu, dice ahí. Porque la diligencia tiene que ver con velocidad, con hacerlo prontamente, con anhelo, ¿verdad? De lo contrario, aquella lentitud, aquel desinterés, no me importa, no, que lo haga aquel. Hermano, agarra la escoba. Sí, hermano, mira que la escoba no le encuentra. Y hay que buscar la escoba, no, es que la dejaron allá afuera. Quiera buscarla allá también, hermano. Entonces, la diligencia, ¿verdad? Y eso tiene que ver, hermanos, en nuestras vidas, con sus padres, siendo diligentes en los deberes que usted, juventud, tiene en su hogar, sus responsabilidades, con su familia. Y obviamente, pues, lo que estamos hablando como hijos de Dios, como cristianos en nuestra iglesia. Ser ferviente tiene que ver con estar caliente como hirviendo, no frío. No perder el entusiasmo, hermano, no perder el entusiasmo. Entonces, un entusiasmo, hermano, en el Espíritu, ser ferviente en el Espíritu. Porque cuando habla ahí de Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Porque si no incluimos al Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, ¿qué ocurre? Usted puede darse en su vida sacos de emoción. Si no está Cristo y no está el Espíritu Santo, se van inmediatamente esa emoción. Perdió la emoción. Y vuelve el otro fin de semana con aquella desinterés, desánimo, ferviente, entusiasta en el Espíritu. ¿Verdad? Así lo dice, ¿verdad? Fervientes en el Espíritu, en espíritu. Dice con B, con E en minúscula, pero debería ser en mayúscula. Es el Espíritu Santo. Hay otras versiones que lo muestran así. El Espíritu Santo de Dios. No es su espíritu. Ese espíritu nuestro, hermano, ese de superación y todo eso acaba. Es el Espíritu Santo. Un servicio que arda por la causa de Cristo. Por lo general, el desánimo y el enfriamiento vienen porque nuestra mente se desocupa de la demanda del Señor. ¿Cuándo viene, hermano? Cuando digo, no me interesa lo que el Señor me encomendó y me mandó, no, ahorita no quiero saber nada de eso. Entonces, hermano, viene el enfriamiento, hermanos, y podemos llegar a congelarnos, hermanos, cuando ocurre eso en nuestra vida. Pero cuando en nuestra mente está la demanda del Señor, cuando usted hace su lectura bíblica diaria, cuando usted hace su hora silenciosa todos los días, usted lee la Biblia todos los días, hermano, usted está en oración todos los días, hermano, entonces las demandas del Señor ahí van a estar en su mente. Pero ¿cuál es el error a veces, hermano? Que la Biblia solo se agarra cuando venimos el domingo. Hermanos, voy a concluir ya esta sermón. Hermanos, el cristiano tiene deberes como amar genuinamente y servir a Dios con excelencia. Eso es prácticamente lo que vimos hoy. Y eso significa que usted no debe ser como el mundo, que ama por interés o ama porque recibe amor también. Ya vimos que amar genuinamente, como nos pide la Biblia, rompe los esquemas, los sistemas de este mundo de pecado.
significa que usted debe vivir para Dios y no para sí mismo. Servir a Dios, hermano, es cuando nosotros comprendemos que ya no vivo para mí, sino que decimos como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y la pregunta que nosotros podríamos hacernos, hermanos, ¿cómo estamos amando a su prójimo, a su hermano? ¿Cómo está sirviendo a Dios? ¿Es la excelencia una característica en el servicio de Dios? Estamos nosotros, hermanos, sirviendo, como decía el contexto de Romanos 2, que somos miembros de un cuerpo. Podemos ponerla en otras palabras, somos un equipo. Y usted tiene una función que cumplir para que la honra y la gloria sea dada a Dios y los propósitos sean cumplidos como iglesia. Pídale a Dios que ese amor genuino sea una realidad en su vida, o que ese amor genuino crezca y crezca cada día aún más. Que haya pasión en su vida para servirle a Dios con excelencia y servir a su prójimo. Ayer miramos el club bíblico miramos acerca de la iglesia y que cuando nosotros servimos en la iglesia, estamos sirviendo al que está a nuestro lado. Hermanos, ese es un momento de decisión para cada uno de nosotros y un compromiso de cada uno de nosotros para seguir adelante en esta vida cristiana. Esto, hermanos, no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón. Hermanos, ¿saben cuál es la diferencia, verdad? La de 100 metros es en segundos, pocos minutos, pero la maratón dura. En una carrera de 100 metros, si usted tiene un tropezón, ahí nomás cayó y probablemente no llegue. Puede ser difícil llegar a la meta en el tiempo estipulado. Pero en una maratón, hermanos, si hay un tropezón, usted se tiene que levantar y seguir. Y tiene la oportunidad de llegar a la meta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida? Que, hermanos, lo que tenemos que corregir con respecto al amor, en este caso que vemos hoy, amor sin fingimiento, amor sincero y el servicio a Dios, hermanos, hay que corregirlo y seguir adelante en esa carrera cristiana a la cual Dios lo ha llamado a usted. Si usted no ha tomado una decisión por Cristo, usted pídale al Señor en su corazón, porque Cristo, dice la palabra de Dios, que vino a morir, vino a este mundo con el propósito de morir y rescatar a muchos ¿de qué? Del pecado, de la condenación de su alma. Pero hay que reconocer, primero, arrepentirse y creer en fe que Él es su Salvador y que usted ahora debe vivir para Él. Le voy a pedir que inclinen su rostro, hermanos, en esta mañana, en una actitud